A empezar también, os propongo, bueno, nos lo propone nuestra invitada, un viaje al crudo invierno del año 1620 de nuestro Señor, como se decía en aquel pasado siglo de oro. Bueno, vamos a situarnos en la villa y corte, durante el decadente reinado de Felipe III. ¿Y qué nos encontramos? Un tiempo de miseria, hambre en las calles, crueldad. Y pese al relucir del oro de las Indias, de aquella España imperial, la realidad era otra y vamos a conocerla. Tramas vibrantes, además, hay un punto, si quieres, de thriller, de suspense, de intriga, con una ambientación histórica muy detallada, muy currada, muy rigurosa, que nos traslada, desde luego, a aquel tiempo muy convulso en los que no era extraño que sucedieran, en nombre de la fe, libelos de sangre. Como se titula esta novela, Libelo de sangre, es creo que una de las grandes apuestas, si no la más importante de este arranque de temporada por parte de Planeta. Aquí tenéis la portada, una portada bien ilustrativa de lo que ocurre dentro, ¿no? Cuando la fe en Dios escondía pasiones. Bueno, vamos a hablar con quien ha escrito este libro, esta novela, que a fe mía yo no he tenido, lo confieso, tiempo de leerla, estoy en ello, pero quien la ha terminado dice que todo el volumen importante de la novela como que ¡plaf!, se te pasa corta, ¿no? Y quien la ha trabajado, yo diría que con paciencia de aquello de orfebre, ¿sabes? Y un talento además que está siendo muy, muy alabado. Se llama Sandra Aza y aquí la tenemos y está on tour, está de gira, porque nos está presentando este Libelo de sangre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra? Bienvenida. Hola. Placer. Muchísimas gracias, el placer es mío. Oye, acontece en Madrid, un Madrid que nos lo muestras bien diferente del de hoy, bien oscuro, ¿verdad? De callejas donde ocurren toda suerte de actos criminales, ¿no? Una ciudad muy sucia donde cuesta sobrevivir, desde luego, ¿no? Y sobrevivir fundamentalmente al hambre, como nos dices, qué contraste, ¿no? Como decíamos, con aquel imperio en el que parece que tenemos instaurada la idea, el imperio donde no se ponía nunca el sol, ¿no? Un contraste, digamos, de lo que era la realidad de aquel Madrid, y fijaros que era la villa y corte, no podemos imaginar en otros lugares cómo era la cosa, similar, me imagino, ¿no? Similar, era una época muy difícil en la que vivir. En Madrid era un lugar muy duro, hacía mucho frío en invierno, se pasaba mucha necesidad, mucha hambre. Estamos en el siglo de oro, en pleno barroco, y si hay una palabra que define el barroco es la apariencia, y si había algo en el Madrid de la época era apariencia. Era tan brillante, era la corte imperial, era tan brillante que los destellos no dejaban ver más allá, pero más allá había mucha oscuridad, mucha necesidad y mucha miseria. Había mucho oro, pero también mucho oropel, ¿no? Sí, mucha, como decías tú, apariencia, y luego rascabas y lo que había, desde luego, pues era mucha miseria, mucha hambre y mucho pasar necesidad. Y donde en Madrid, desde luego, abundan las iglesias, en un tiempo en el que, vamos a situarnos ya en parte de la acción, la iglesia ejercía el poder y cuando lo hacía de manera absoluta, ¿no? Nada que ver, ¿no? Digamos, con los quehaceres de la iglesia más contemporánea, y lo hacía de manera muy despiadada, ¿no? Absolutamente inquisitoria. Ahora hablaremos de tu formación en leyes, ¿verdad? Como letrada, como abogada, pero no sé si como abogada, como amante de la historia, como persona contemporánea, hacer una mirada a cómo en aquellos procesos, ¿se podían llamar procesos? ¿Había, digamos, algunas garantías para los procesados con la Inquisición? Sí, ha sido una de mis grandes sorpresas cuando estudié a fondo la Inquisición. Yo soy abogada de pleitos, entonces me fascinaba mucho el tribunal de la Inquisición, cómo se encarta un procedimiento hasta llegar a quemar a una persona. Y mi gran sorpresa fue descubrir que la Inquisición española no es esa orgía de cremaciones y torturas que nos han contado, sino que descubrí, bueno, pues un tribunal duro, basado en la religión, pero que tenía un reglamento muy estandarizado. Era
era muy riguroso, y eso es lo que, esa es una de las tramas. Hay muchas más tramas en este thriller histórico, ¿no? Pero esa fue una de las cosas que más me sorprendió, que había un procedimiento. Había un procedimiento, digamos, había hasta ciertas garantías. Sí. De todas maneras, lo que uno no puede evitar es hacer una mirada, claro, enjuiciar la historia con los ojos de hoy. Ya hemos comentado muchas veces que uno lo puede hacer, pero luego incurre gravemente en errores severos, ¿no? Pero claro, que el tribunal tenía, en fin, creencias, filtros, prejuicios, incluso, no sé si obligaba a algunos de los encausados incluso a confesar antes, digamos, del proceso. Es decir, usted confiese, le vamos a torturar un poquito, tampoco usted va a confesar y luego a partir de aquí ya vemos, ¿no? Quiero decir, vale, claro, comparar un proceso, digamos, actual con las garantías, digamos, más contemporáneas, cualquier parecido es pura coincidencia, pero es curioso que sí que había un reglamento. Imagino que se lo saltarían también bastante a la torera, porque como ellos eran escrupulosos con el cumplimiento del reglamento. ¿Sí? Lo que he intentado describir en Libelo de Sangre son los engranajes de la Inquisición tal cual se sucedían. Es decir, lo que va a encontrar el lector es la Inquisición tal cual, es decir, sin mesuras piadosas ni desmesuras morbosas. No he querido entrar en el morbo, pero tampoco le he querido lavar la cara, es decir, he querido mostrar al lector esa Inquisición que muchos desconocemos porque la leyenda negra está muy arraigada todavía, y bueno, yo creo que es preciso ya empezar a rascar un poco para quitar leyenda y sacar verdad. Que bueno, en efecto, que hay muchos lugares comunes de la historia que tenemos por ciertos, pero tenemos por ciertos por desconocimiento. Muy bien nos está explicando Sandra, y una manera de, bueno, revisitar la historia es transformándonos a lo mejor en uno de los personajes o siendo un mirón de lo que ocurre, que es lo que hacemos cuando leemos, ¿no? Nos transformamos y viajamos a ese lugar, porque la documentación de esta novela histórica y de muchísimas otras con autores que trabajan concienzudísimamente la documentación, uno pues tiene una visión diferente de la historia. Háblanos también de los mentideros. Es curioso este asunto de los mentideros, ha quedado también la palabra, ¿verdad? La utilizamos comúnmente, como por ejemplo mencionas en la novela uno, el de San Felipe. ¿Qué eran estos mentideros? Son lugares de reunión que ríete tú de una tómbola, ¿no? O de un sálvame, dijéramos, ¿no? Total, eran los mentideros, era el lugar de tertulia. Antes no había redes, no había móviles, y entonces la gente tenía que ir a un lugar a, bueno, pues a ejercer ese deporte que tanto gusta, ¿no? Que es el de cotillear. Y el mentidero oficial de la villa era el de las gradas de San Felipe, estaba en lo que hoy es la Puerta del Sol, al principio de la calle Mayor. Se llamaba así porque era la iglesia de San Felipe, una de las muchísimas que había, como bien dices, y era San Felipe el Real. Estaba construido sobre una pilastra, y entonces la diferencia entre la pilastra y la calle estaba cubierta o salvada por una escalinata, y esas eran las gradas de San Felipe, y ahí iban a ejercer o a dar nombre al mentidero, porque muchos de los bulos que allí corrían eran mentira. Su propio nombre, mentidero, desde luego, desvela qué es lo que allá ocurría, pero claro, se lanzaban toda clase de bulos, libelos, sí, que pudieran terminar, no sé si específicamente hablando de la Inquisición o de la Iglesia, señalando con el dedo pues a judíos, o vete a saber qué minorías, digamos, en situación o posesiones, o vete a saber lo que se soltaba allí, porque claro, soltaba el rumor y aquello corría por la villa y corte, no surgen esas acusaciones, desde luego. Libelo de Sangre, que inspira, digamos, la novela, hay una cuéntanos hasta donde se puede contar, una joven violada, que es enterrada junto a un niño. O sea, aparece un cadáver, desde luego, en circunstancias extrañas. A partir de aquí hay también esa parte que nos gusta bueno, que hay una investigación, hay un thriller, hay misterio, ¿no? Sí, aparece una joven violada y un niño al que han extirpado el corazón. Entonces, bueno, pues este último detalle, lo de que apareciera una joven violada, desgraciadamente no era muy insólito, pero que apareciese un niño sin corazón, eso era claramente un crimen ritual. Eso es lo que siembra el pánico en la villa y lo que estimula a los mentideros. Pronto surge un libelo de sangre, los libelos de sangre son acusaciones falsas, y este libelo sobre los judíos, y entonces este libelo es el que cae sobre Sebastián Castro y Margarita Carvajal. Es un matrimonio cristiano,
y el hijo mayor, que es un muchacho de 13 años, consigue escapar de la Inquisición, que es la encargada de investigar lo sucedido, e inicia la búsqueda desesperada de una manera de salvar a sus padres, para lo cual pues tiene que sumergirse en los bajos fondos de un Madrid sórdido, muy oscuro y muy peligroso. Muchacho, muy joven, Muchacho, Alonso, y de luego bien intrépido para enfrentarse pues a toda suerte yo qué sé, de malhechores y de buscavidas que poblaban las calles de la vida suerte y corte. Que tiene la ayuda de 2 pícaros indigentes, de los muchísimos que poblaban la villa, y ellos son los que le acompañan en la aventura y los que le enseñan a vivir en la indigencia y sobre todo a sobrevivir a ella, que no es cosa baladí. Bonito estos personajes, bonito, a ver, que tiene, digamos, ese trasfondo poético de los pícaros que se buscaban la vida y que tiene tanto que ver también con nuestra tradición literaria, ¿verdad? Total. Tradición literaria y con, yo creo que hasta cierto ADN, ¿no? Sí. Hispano, ¿no? Es la picaresca española, que en aquella época pues estaba elevada a su máximo exponente porque había que vivir y había que sobrevivir, y ellos hacían lo posible, pero bueno, eso se nos ha quedado un poquito en la herencia, y bueno, yo creo que eso es una de nuestras características más divertidas, más chispeantes. Desde luego, y en aquellas esquinas, en fin, oscuras, bastante malorientes, por otro lado, y sombrías, etcétera, bueno, porque la gente, obviamente, no había alcantarillas, y os podéis imaginar cómo iba aquello de la sanidad pública, por así decirlo, o el saneamiento, era bastante deficiente. Podía encontrarse pues con tipos muy peligrosos, venidos de las guerras y de los tercios de Flandes, además llenos de ira, que también para buscarse la vida, por un quítame esas pajas, pues te atravesaban el estómago, te robaban lo que fuera, es decir, tiempo realmente muy peligroso. No nos hacemos una idea de cómo eran las calles del Madrid de 1600. ¿no? Pasear el Madrid de aquella época de noche era un auténtico suicidio. Estaban estos soldados que, bueno, que después de darlo todo por España, ellos decían que al volver no recibían ni un subsidio, ni recibían ni una pensión, no recibían ninguna ayuda, y estaban bueno, pues muy encorajinados, ¿no? No solamente porque llevaban la guerra en la sangre y entonces seguían haciendo lo mismo, ¿no? Que era matar hombres y violar mujeres, y por otra parte lo hacían despechados contra las gentes de esa tierra que según ellos lo dieron todo por ella y ahora ella los olvidaba, ¿no? Fijaos qué visión, ¿verdad? Esos míticos también tercios de Flandes, cuando le pones nombre y apellidos a aquellas personas que vinieron destrozados moralmente, psicológicamente de esa guerra, y eran absolutamente abandonados, ¿no? Por el reino, y pues, aquella gente pues, llevaba, pues eso, había matado a cantidades incontables de personas y se convertían en fin, forajidos y en malhechores. Hablamos también de la vida en las inclusas. Hay una parte importante de la novela que transcurre aquí, ¿no? Allí llegaban bebés víctimas de toda suerte de momentos de la vida, en fin, infelices, ¿no? Sí. ¿Y cómo eran criados esos niños también? En la novela, además, hay no sé si desvelo mucho, hay una confusión, digamos, de bebés o de niños, ¿no? Bebés, ¿no? Que no me parece que fuera poco habitual en el control que podía haber en las inclusas o en cualquier establecimiento donde llegaba allí un bebé, con establecimiento religioso llegaba allí un bebé, y pues ¿quién es este niño, no? O esta niña. Claro, porque además es que a la inclusa llegaban los bebés a través del torno, es decir, la monja tornera, que en esta ficción se llama Sor Casilda, pero se podía llamar de cualquier otra manera, pero seguro que existía, ¿no? Y entraba el niño a través del torno. La monja tornera no veía a quién lo estaba dejando, porque el torno era una ventana y estaba el torno y no se veía quién estaba fuera. Entonces era muy fácil confundir o si acaso identificar. De hecho, muchas veces a los niños, algunos llegaban con alguna nota de se llama Juan o se llama, pero a veces llegaban con nada, recién nacidos, amoratados, medio muertos, y claro, pues generalmente se les ponía el nombre del santo del día. Y luego como apellido podía ser Expósito, pero sí se les ponía dependiendo de dónde se le hubiera encontrado, porque algunos los dejaban en el torno, pero otros los abandonaban donde Dios les daba a entender, y entonces si lo dejaban al lado de la fuente, pues se podía llamar el santo del día y de la fuente, Luis de la Fuente, Luis de la Iglesia, Luis de la Cueva, Luis de la Calle, es decir, porque no había una manera de identificar al aluvión de niños abandonados que llegaban en aquella época, que eran muchísimos más de los que la inclusa podía mantener. Por eso muchas veces se buscaban amas de cría fuera, externas, y se contrataban de tal manera. Muchas venían de Guadalajara y de Toledo a Madrid,
y de tal manera, había tantos que se decía que había más oriundos de la inclusa, más incluseros que oriundos de Guadalajara o de Toledo. Tal era la cantidad de niños abandonados. Curioso, muy ¿verdad? duro. Cómo es una mirada real a cómo era aquella Villa y Corte, cómo era la vida de entonces, siglo de oro, ¿verdad? Parece que lo imaginamos con esas letras brillantes, y desde luego lo fue para nuestra cultura, y allí también, desde luego, gestas de la historia, pero en el día a día la cosa era tremendamente dura. Bueno, y cuéntame, Sandra, años dedicándote a la abogacía, tú mismo lo has dicho, al derecho procesal y con éxito. Dejas allí la toga en la percha y dices, bueno, me voy a meter en esta aventura que te ha llevado mucho tiempo, vaya cambio de vida. Sí, sí, fue un cambio radical. Yo creo que yo tenía esta historia adentro y bueno, pues empezó a crecer, siempre lo digo, ¿no? Estaba como embarazada de la historia y se fue gestando. Yo era muy feliz en mi trabajo, en el despacho donde trabajaba. Nunca me planteé dejar mi profesión, sobre todo para embarcarme en una aventura que yo sabía que era muy complicada. La abogacía y la literatura son incompatibles, por lo menos para mí, requieren muchísimo tiempo, las dos, mucho tiempo y no tiene horarios. Entonces, bueno, pues al final yo creo que la historia terminó de crecer, empezaron las contracciones y se inició el parto del elefante, ¿no? Que duró unos cuantos años. Ha sido entonces un parto largo, ha habido muchísimo trabajo, un trabajo ímprobo, desde luego, de documentación, de ir ordenando la historia, y como digo, es uno de los lanzamientos de Editorial Planeta de esta temporada, que viene desde luego avalada con las mejores críticas y también con los primeros, eso que se llama inputs de lectores y lectoras, que cómo te lo están recibiendo, no sé si estás teniendo también encuentros con ellos, eso también, en fin, alimenta las distintas miradas que hay sobre la historia, ¿no? Sí, bueno, es que se ha generado, el feedback que es magnífico, porque se ha generado lo que se han venido a llamar libelianos y se ha creado una comunidad del libelo. A todos los libelianos les doy un saludo muy grande y mi más caluroso abrazo. Hoy, perdón que he tocado el micrófono. Y bueno, pues sí, los feedbacks son magníficos en ese sentido, de lo cual pues bueno, me siento honrada y desde aquí traslado todo mi agradecimiento a los libelianos que ya lo son y a los que están por ser, que espero que sean muchos. Bueno, pues libelianos y libelianas de Valencia, aquí está desde luego Libelo de Sangre, si os gusta la novela histórica y con esa intrincada trama de misterio, Libelo de Sangre os va a gustar un montón, y nos ha gustado mucho tener a Sandra Aza aquí con nosotros. Sandra, un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Bueno.